La sequía es un periodo prolongado sin lluvias que puede extenderse por varios años y ocasiona descenso en el caudal de los ríos, presas, acuíferos y reducción del suministro de agua a las poblaciones tanto para el consumo directo como para la producción agroalimentaria. En Cuba, la sequía no era considerada un problema de desastre y su manejo carecía de la eficacia con que se enfrentan los huracanes. Sin embargo, en los últimos 60 años se ha incrementado la frecuencia y la severidad de los eventos de sequía, de manera que, digamos, en 2003-2005 ocurrió uno de los eventos más severos de los últimos 100 años, después 2014-2017, como eventos extremos de sequía. Hay otros eventos de menor data, entonces se ha venido convirtiendo la sequía en un problema de desastre. Ya la afectación de un evento grande de sequía al país le cuestan 1.500 millones, o sea, las afectaciones, el impacto económico es de 1.500 millones. Y obviamente en el año 2015, dentro del primer programa de país del PMA en Cuba, que está desde el año 63, pues se acordó tomar el tema de la sequía, aportar, ayudar a las instituciones del gobierno a mejorar las capacidades para manejar de manera más integral la sequía. El primer paso fue intercambiar con meteorólogos, hidrólogos, autoridades gubernamentales y productores de la zona oriental del país, la más afectada por sequías recurrentes, para identificar así las brechas en la vigilancia, la gestión de riesgos y la planificación de acciones de respuesta. A partir de las brechas se presentó un proyecto a la Oficina para Asuntos Humanitarios y Protección Civil de la Unión Europea que aportó fondos para fortalecer el manejo integral de la sequía. De conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, comenzó entonces una primera etapa de ese proyecto que se extendió desde el año 2016 hasta 2018. Las entidades principales fueron el Instituto de Meteorología, el Instituto de Recursos Hidráulicos, obviamente el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y sus órganos en las provincias orientales. Se empezó a trabajar en las 5 provincias orientales, en los 20 municipios con mayor afectación a la sequía, o sea, de mayor peligro a la sequía, con mayor probabilidad de ser afectado por la sequía, y con 1 millón de euros aproximadamente. En esa primera etapa se trabajó básicamente en la creación o en la construcción de herramientas para poder manejar adecuadamente la sequía. Poder fortalecer la vigilancia hidrológica va a permitir, por encima de todas las cosas, que la gestión del agua en el país para todos los usos, principalmente para el abasto a la población, que es la primera prioridad en la política nacional del agua, sea cada vez más precisa y cada vez se pueda hacer de manera más eficiente. Cómo tener elementos básicos para poder calcular en qué situación en sequía estoy. Para los recursos que tengo o que poseo en el momento, poderlo emplear eficientemente. Es decir, cómo reducir una masa ganadera para que pueda extenderse el nivel de aseguramiento que tengo hacia meses posteriores o hacia otro año. Cómo reducir los riesgos, es decir, hay veces que sembramos una cosecha y la perdemos porque no teníamos la percepción de en qué situación estábamos en el evento de sequía, en qué proceso estábamos, cuánto tiempo nos puede faltar o cuánto llevamos atravesando, cuáles son los índices de llenado de los embalses que tenemos, cuándo debemos arrancar con una fuente alternativa para salvar los cultivos, en qué momento tenemos que reducir el riesgo y provocar un estrés en la plantación, pero que no define el total de pérdida de una cosecha. La metodología para el estudio de los peligros de vulnerabilidad y riesgo ante una sequía adolecían un poco de este resultado, de saber cuál era el impacto de diferentes indicadores en la producción de alimentos. Anteriormente, como no se conocía localmente, es decir, nuestro territorio, territorialmente, tener un estado del tiempo que fuera a tiempo real, más o menos de lo que uno tiene hoy, había un margen de riesgo muy superior, porque fíjese,
son muchas las condiciones que uno pone en función en gasto entre combustible, economía, personal, en función de una producción. Después de evaluar todos los indicadores en 19 unidades productivas del municipio, nos dio como resultado una serie de vulnerabilidades que debemos de trabajar en el mediano y corto plazo. La disponibilidad de fuentes de abasto, no tienen alternativa, es decir, que no tienen pozos y demás. Los niveles de entrega en la fuente de abasto de agua son insuficientes. El uso del agua en el proceso de las industrias procesadoras de alimentos también es insuficiente. A nuestra opinión, los estudios PBR no abarcaban el horizonte de problemas que debían abarcar. Se había tomado mucho en cuenta cómo se abastecía el agua a la población para consumo y para la industria. No se tenía en cuenta la producción de alimentos. Quedó construida una matriz con 4 variables y 28 parámetros de vulnerabilidades de los productores de alimentos, porque hasta ese momento los estudios de riesgo que se hacían en Cuba eran territoriales y no sectoriales. Se tuvo en cuenta la disponibilidad de agua, agroproductividad de los suelos, características de los cultivos y el manejo pecuario. Y esos 28 parámetros se evaluaron, se midieron en esta primera etapa, en algunas cooperativas, para validar esa matriz, para ver si era funcionable, para ver si esos indicadores se podían medir. Y hubo algunos cambios, hubo algunos ajustes, hasta que logramos ya una matriz validada y aprobada por el grupo de expertos de la sequía del Grupo Nacional de Estudio de Ríos. Y ya al finalizar ya el año 18 ya teníamos una matriz validada y aprobada, que entonces sería implementada en la segunda etapa. Un proyecto más con el auspicio del Sistema de Naciones Unidas, principalmente las agencias PNUD y PMA, que contribuye al fortalecimiento de la vigilancia hidrológica en 2 componentes: la vigilancia convencional, para lo cual ha habido la introducción y la instalación de pluviómetros convencionales, incluso equipos para la medición de la evaporación, y la vigilancia hidrológica automatizada con estaciones hidrológicas automáticas y un híbrido entre ambas, que viene siendo la aplicación de telefonía celular para la transmisión de datos hidrológicos a partir de aplicaciones especializadas. La otra herramienta importante fue un procedimiento para vigilar desde el punto de vista hidrometeorológico la sequía, o sea, la participación del servicio hidrológico, de recursos hidráulicos y del servicio meteorológico, tanto a nivel nacional como en los CMP, y este procedimiento establecía las funciones, qué hacía cada cual en cada nivel, qué datos medían, qué datos se intercambiaban, cuáles iban a ser los documentos que se emitieran durante un evento de sequía que no existía, cuáles serían los indicadores que servirían de disparadores para una vez que se sobrepasara un umbral, pues entonces emitir un aviso a todos los productores para identificar el momento que comenzaba una sequía y cómo iba a ser su evolución, cómo se iba agravando en la medida que se estableciera. Este sistema de triggers o disparadores es particular para cada una de las sequías anteriormente habladas. Estamos hablando de sequía meteorológica, sequía agrícola y sequía hidrológica. No obstante, nos ofrece la posibilidad de poder evaluar fundamentalmente en la localidad y ofrecer informaciones que cada uno de los actores locales pueden disponer como una herramienta para aplicar las medidas de adaptación ante los procesos de sequía que se estén presentando en ese momento. Junto con todo esto también está el hecho de que se han desarrollado algunas herramientas de tipo de tecnología blanda, materiales, documentos, procedimientos que permiten entonces la transferencia tecnológica y además, por supuesto, la capacitación de los diferentes actores asociados a la vigilancia. Aquí también se puede hablar de una iniciativa para el fortalecimiento de la vigilancia hidrológica en el país, que se desarrolló en el marco de otro proyecto, pero con sinergia con este, así como, ya decía, los manuales para la aplicación de las diferentes tecnologías que se han ido introduciendo e instalando en el marco del proyecto, y principalmente una metodología para la vigilancia de la sequía hidrológica, o sea, desde el punto de vista sobre todo del monitoreo, el diagnóstico y además el pronóstico a mediano plazo del posible impacto y la posible evolución de eventos de sequía.
hemos tenido el acompañamiento de los gobiernos locales a través de una plataforma para el desarrollo municipal, ahí donde todas esas iniciativas, todas esas herramientas confluyen y se toman aquellas decisiones para darle solución a todas esas vulnerabilidades desde el gobierno y que se inserta dentro de la estrategia de desarrollo municipal. Se realizó un mapa de riesgo donde se identificaron las formas productivas más vulnerables. Y también se compraron equipamientos para mejorar las redes de vigilancia meteorológica e hidrológica, que obviamente estaban un poco deterioradas, sobre todo la termometría de mercurio para medir la temperatura del suelo y también los equipos para medir la humedad relativa en el suelo, también estaban muy deficitarios. Y en el caso del sistema hidrológico se compraron sobre todo, entre otras cosas, se compraron pluviómetros, pero también sobre todo, que estaban muy deficitarios, sensores para medir el nivel de acuífero, de agua subterránea. Después de la donación de estos equipos, esperamos que ya el factor humano disminuya su trabajo, porque la lectura por sensores es una lectura que va a ser un poco más exacta y nos ayuda también a la hora de suponer, por ejemplo, si existe un evento meteorológico en la zona, el compañero actualmente tiene que a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, tiene que venir a leer los niveles en la sesión de escala, mientras que con el funcionamiento de estos equipos no es necesario, porque ya él coge la lectura electrónicamente desde su misma oficina. Nosotros específicamente en la cuenca de interés nacional Guantánamo-Guaso fuimos beneficiados con la instalación de 5 estaciones hidrológicas que permiten controlar de forma más eficiente las entregas a la población. Estamos hablando del embalse La Yaya, que es el mayor embalse que tiene la provincia, que beneficia a una buena parte, alrededor de 61.000 habitantes de la cabecera provincial. Importante entonces que la información generada por la vigilancia de la sequía en los niveles nacional y provincial llegara en los municipios a los productores, consumidores en general y a los decisores en el manejo del agua. Se creó un flujo de información que utilizara todas las vías y canales. Aquí lo hacemos por la radio. Nosotros contamos una radio base aquí en el territorio, que es la radio SG, la Voz del Azúcar, donde tiene un espacio todas las mañanas donde da la información del Instituto de Meteorología y cualquier otro tipo de lluvia, sequía y demás plagas que nos estén afectando, y lo damos a conocer nosotros en la asamblea. Desgraciadamente no hemos tenido la posibilidad todavía de hacérselo llegar semanalmente a cada productor, pero sí, en todas las asambleas nosotros tenemos un espacio donde le damos a conocer, y prácticamente con los compañeros que estamos trabajando con el proyecto, ahí sí va la junta directiva, y tenemos cada 15 días un topecito de cómo está marchando tanto la plaga como la situación del frijol, y gracias a eso, a las informaciones que nos llegan, hemos tenido resultados que no hemos tenido prácticamente pérdida gracias a las informaciones. Mira, si las informaciones son importantes, y nos dio una información del parte meteorológico que se iba a estacionar un frente frío, rápidamente nosotros le dimos la información a los productores del frijol y no perdimos ni un grano de frijol. Es decir, hay veces que sembramos una cosecha y la perdemos porque no teníamos la percepción de en qué situación estábamos en el evento de sequía, en qué proceso estábamos, cuánto tiempo nos puede faltar o cuánto llevamos atravesando, cuáles son los índices de llenado de los embalses que tenemos, cuándo debemos arrancar con una fuente alternativa para salvar los cultivos. Intencionar que la información que llega a los productores agrícolas sobre la sequía, que es de lento desarrollo, pues tenga la calidad requerida y que llegue de forma oportuna. De esta manera, esto también ha marcado la importancia de tener estrategias de comunicación que se ajusten a todos los actores institucionales que participan dentro de la vigilancia hidrometeorológica, dentro de los procesos de toma de decisión, de la difusión de la alerta o de los mensajes que tienen que ver con cómo informar a los productores sobre la generación o este fenómeno y cómo va evolucionando, y también por supuesto las acciones que tienen que ver con las medidas que se toman para poder adaptarse o ser más resilientes ante este fenómeno. Con ayuda de los profesores de la Universidad de La Habana, hemos estado desarrollando directamente en la localidad, a partir de encuestas con los actores locales, la manera en que esto puede ser solucionado. Y se han logrado construir flujos infocomunicacionales
en el cual cada uno de los actores explica o propone cuál sería la mejor vía para poder llegar al productor. De esa manera se han creado organigramas donde de alguna manera en algunos lugares la radio puede ser un elemento importante, otros quizás utilizan las páginas web, es decir, las redes sociales y los SMS, es decir, los mensajes de texto corto. Es decir, se han identificado toda una serie de vías y canales que pueden viabilizar y hacer más efectivo que le llegue al productor dicha información. Y hoy por hoy los productores, podemos decir que en este mismo momento hemos logrado salvar la semilla que teníamos para la siembra de campaña de frío, teniendo en cuenta que conocíamos de los riesgos que se nos van a presentar ahora, no solo con la sequía, sino a veces alguna lluvia. Todo eso se hizo en esa primera etapa. Desarrollo de herramientas, adquisición de equipo, se mejoraron las redes de vigilancia, se mejoraron los procedimientos y ese fue el contenido básico de la primera etapa hasta el año 18. Llega 2019 y por los resultados hasta ese momento se recibe un nuevo financiamiento. Comienza la segunda etapa del proyecto. Implementan las herramientas construidas para la vigilancia de la sequía ahora en 5 municipios orientales, 1 de cada provincia, y se extiende a Esmeraldas de Camagüey. Personalizan los informes de cada territorio y suman servicios también importantes como los fitosanitarios y de salud animal. Más de 200 entidades productivas de esos territorios tuvieron entonces una matriz para evaluar las vulnerabilidades y cómo resolverlas para ser resilientes. Y también se trabajó en vincular la gestión de riesgo, en vincular todas esas vulnerabilidades con el desarrollo del sistema agropecuario mediante la técnica de la perspectiva estratégica. Y la UNEI también implementó un modelo para poder establecer el impacto económico de una sequía a partir de los datos que se iban tomando en la medida que se estableciera la sequía. Eso es algo que faltaba y que sí existía en el caso de los ciclones tropicales, porque la sequía no tenía una forma de medir, de establecer los daños que ocasionaba para decir la sequía, pues el impacto económico es de tantos miles de millones. Eso había que hacerlo antes post-mortem. Era como casi una autopsia que se le hacía a la sequía. En el caso de la gestión del agua, el PNUD ha venido trabajando en la elaboración de un plan de acción para reducir vulnerabilidades al 2030, de manera tal que los efectos de la sequía sean menores una vez la tengamos encima, porque las sequías, como conocemos, cada vez son más intensas y recurrentes, y el proyecto en particular pues ha ideado un instrumento para trabajar en líneas de acciones precisas vinculadas a cada una de las direcciones de recursos hidráulicos que se encargan de la distribución de agua a la población. Se obtuvo una matriz relacionada con las vulnerabilidades específicamente para el abasto de agua a la población. Se identificaron los indicadores que más se repiten en los diferentes municipios estudiados y con estos resultados se proponen medidas para mitigar estas vulnerabilidades y además se propone los organismos que tienen que ver para rebajar estas vulnerabilidades. La capacitación es necesaria. El proyecto ha logrado establecer este tipo de información hacia ellos y logrando una capacitación a cada uno de los actores locales. Y no solo a los actores locales, sino a aquellos individuos que puedan ser transmisores de la misma hacia otros productores que no han estado involucrados en el proyecto. Nosotros hacíamos las cosas ciegas y con estos conocimientos hemos aprendido cómo es el marco de plantación del frijol, la distancia que lleva de tramo de la calle el frijol, cuándo se debe sembrar el mejor tiempo óptimo del frijol, los riegos del frijol, la fumigación que se le da al frijol. Quiere decir que hemos aprendido bastante. Esta era una CSS que no éramos el fuerte de nosotros el frijol, se sembraba muy poco y se ha ido entusiasmando, que nosotros de 1 hectárea que sembrábamos, hoy estamos cerrando con 40 hectáreas de frijol sembrado y los sueños para llegar a 60 hectáreas de frijol sembrado, porque la gente se han estimulado mucho al ver el respaldo que hemos tenido nosotros con el proyecto
en las reuniones, en todas las asambleas que nosotros damos los días 14 de cada mes la asamblea, llevamos un espacio donde los compañeros del territorio vienen a la asamblea a darnos capacitación de conocimiento del trabajo a la cooperativa. Ya hoy por hoy cuento con los recursos, cuento con la turbina, el sistema de riego, cuento con una máquina de tracción animal que siembra todo tipo de granos, girasol, sorgo, frijol, cuya máquina me ayuda, aparte de lo que estoy haciendo en la finca, porque a uso de la conservación del suelo, la máquina me invierte el prisma del suelo, agiliza el trabajo manual, porque al final el hombre que trabaja con la máquina trabaja centrado en la máquina ya ahora mismo tapa y abona al mismo tiempo, y entonces ya con eso pienso aumentar en esta tercera fase, que es lo que pienso en el frijol, pienso aumentar el rendimiento. Estaba cosechando la primera fase entre 2 a 3 toneladas, pienso aumentar entre 4 y 5 toneladas de frijol biofructificado. Y también se trabajó en la prospectiva, en vincular esas vulnerabilidades de la gestión del agua, vincularla con el desarrollo del sector hidráulico para tener en cuenta la estrategia de desarrollo municipal, que obviamente se establece constitucionalmente que el municipio tenga un mayor protagonismo, y lo que estamos calzando con estas herramientas no solo el protagonismo municipal, sino también la mejoría o apoyar el sistema de producción de alimentos en el nivel municipal, que también es otro programa priorizado en el país. Hay otras aristas del proyecto que complementan el propósito de reducir las vulnerabilidades y los riesgos, tanto en la producción agroalimentaria como en el desarrollo socioeconómico territorial. Todo esto permite evitar pérdidas, reducir las vulnerabilidades hasta cierto punto. En un momento que pasa un evento que sobrepasa las capacidades de respuesta del propio productor o de la cooperativa a la cual está vinculado, y entonces tienen que empezar a trabajar otros mecanismos. El seguro es uno de ellos, y el seguro es uno de ellos, y es importante para la seguridad alimentaria, porque no solo permite al productor resarcir los daños de las pérdidas que puede haber ocurrido hasta cierto punto, recuperar su infraestructura productiva es lo más importante para próximos ciclos productivos, de manera tal que él esté en condiciones de seguir aportando alimentos a los sistemas alimentarios sostenibles. He participado en partes del taller, en la parte de género, me ha hecho sentir mejor persona, porque en la actualidad uno es humano y se nace y se cría con como tal, de ser machista, de que el hombre es el que dirige, y no es así, es muy equivocado, ¿no? En partes y partes me ha enseñado a que las cosas se llevan un 50 y un 50%. Ya la mujer prácticamente es el conocimiento de todos nosotros, y que trabaja en el campo con nosotros, nos ha enseñado a nosotros trabajar en la casa, y que nosotros ni lavábamos, ni planchábamos, ni hacíamos nada, eso trabajó la mujer. Llegaba y tenía que ponernos hasta el agua en el baño. Ya hoy no. Hoy nosotros llegamos y lo mismo cocinamos, que limpiamos, que barremos, y compartimos todos los trabajos, tanto de la finca como de la casa, y también nos ha llevado los mejores resultados económicamente. Y comienza ahora una nueva etapa. Estos resultados ya han sido presentados en el Grupo Temporal de Trabajo Permanente de la Sequía con la viceprimera ministra Inés María Chapman, y ahora se están, alineando estos resultados con las políticas nacionales, en los macroprogramas y con la defensa civil, de manera que puedan replicarse para otros municipios del territorio, que ya quede entronizado con la política nacional de manejo de la sequía en el país.